En el siguiente video desarrollaremos el tema de triángulos. Según el gráfico, la suma del suplemento de x con el complemento de y es igual a 180. Calcular el valor de x. En la primera parte nos habla de la suma del suplemento de x. Eso entonces sería mi primera ecuación. Recordemos siempre que el suplemento se denota con una S, pero en este caso me dice el suplemento de x, pues entonces voy a decir el suplemento de x. Sumado me dice entonces sería más el complemento de y. El complemento es, al sumar el suplemento del x con el complemento de y, ese resultado me dice que es igual al valor de 180. ¿Cómo calculamos el suplemento de cualquier ángulo? El suplemento es el valor de 180 pero restado el ángulo, más el complemento de cualquier ángulo es siempre 90 menos el valor de y esto sería igual al valor de 180. Ahora, operando podríamos fácilmente simplificar el valor de 180 en ambas partes de la igualdad, ya que son iguales con signo positivo. Lo que podríamos ahora efectuar es variables de un lado y números de otro lado. Es decir, el 90 cae de este lado, sin embargo el menos x pasa al otro lado con signo cambiado, que sería más. El menos y también pasaría con el valor de más y. Esa sería entonces la primera ecuación obtenida de este ejercicio. Ahora, recordemos el teorema llamada teorema de la banderita. Es cuando tenemos dos ángulos interiores y además de esos dos ángulos interiores tenemos un ángulo exterior. Por ejemplo, este ángulo asumamos que es un alfa, este ángulo asumamos que es un beta y este ángulo exterior un valor de x. El teorema de la banderita dice que la suma de los dos interiores es igual al exterior, es decir, el valor del x sería igual al valor de alfa más el valor de beta. Según el gráfico detallado, apliquemos el teorema en la siguiente figura. Nos damos cuenta que los ángulos interiores es 40 y es y. Entonces sería el 40 más el valor de y debe ser igual al ángulo exterior. Y el ángulo exterior nos damos cuenta que es el valor de x. Agrupando variables y números, en este caso solamente el único valor numérico es 40. Lo dejo de un lado. El x cae normalmente, sin embargo el valor de y, que es positivo, pasa a ser negativo. Ahora haríamos un sistema de ecuaciones entre la primera ecuación encontrada y la ecuación segunda efectuada. Agrupamos ambas ecuaciones. Entonces la primera ecuación es 90, que es igual al valor del x más el valor de y. Y la segunda ecuación es el valor de 40 igual al valor de x menos el valor de y. Nos damos cuenta que en estas ecuaciones hay dos variables que son idénticas y de signos diferentes. Como esas variables son idénticas y de signos diferentes, lo que haríamos es sumar. ¿Cuál es la intención de sumarlo? La intención de sumarlo sería que podamos simplificar la variable y en ambas partes. ¿Por qué se simplifica? Porque son iguales pero de signos diferentes. Entonces, al sumar, lo que estamos efectuando es la suma. 90 más 40 sería el valor de 130 y x más x sería el valor de 2x. El 2 pasa a dividir al 130, por lo tanto el valor del x sería igual a 65. En la siguiente figura, hallar el valor de x. Recordemos siempre que la suma de ángulos interiores en cualquier triángulo siempre es 180. En este caso vamos a trabajar en el triángulo BDC. En cualquier triángulo
como este triángulo BDC, la suma de ángulos interiores siempre va a ser igual a 180. En este caso, los interiores son el alfa más el beta más el valor del x. Y esto debería de ser igual a 180. No olvidemos entonces que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo siempre van a ser el valor de 180. Ahora, recordemos el teorema llamado el teorema del pescadito. En este caso, el teorema del pescadito es una gráfica más o menos de esta forma. Ese es el teorema del pescadito. ¿Qué es lo que se cumple en el teorema del pescadito? Por ejemplo, voy a asumir que esta es la cabecita que le voy a llamar alfa. Esto es la colita que lo voy a llamar tita. Estas son las alas que lo voy a llamar, por ejemplo, un X. Y acá la otra alita que le voy a llamar un Y. Este teorema dice que la cabecita, que en este caso es alfa, más la colita que es tita, van a ser igual a la suma de las dos alitas. Es decir, el valor de X más el valor de Y. Aplicando este teorema entonces en la gráfica obtendríamos lo siguiente. Veamos. Sería aplicar ese teorema en el vértice A, en el B, en el C y sería en el D. Primero, ¿quiénes son los ángulos interiores? Los ángulos interiores, vale decir, la cabecita es 84, la colita es el valor de X. Entonces, la cabecita, que es 84, más la cola, que es X, se suman y esos igualan a lo que es las alitas, pero las alitas es 2 alfa más 2 beta, entonces sería sumar 2 alfa más el valor de 2 beta. Me va a quedar entonces 84 más el valor del X es igual. Factor común en estos dos factores es el valor de 2. Factorizo 2, paréntesis. Dentro del paréntesis me quedaría el valor de alfa más beta. Para verificar si es cierto lo anterior, haría la propiedad distributiva. 2 por alfa, 2 alfa, más por más es más y 2 por beta es 2 beta. Ahora, ¿de dónde o de cuál ecuación obtengo el valor de alfa más beta? Ya que el valor del X es lo que me piden, por lo tanto eso lo dejo. En la primera ecuación detallada, que es esta expresión, podríamos despejar el alfa más beta que está aquí. Despejando el valor de alfa más el valor de beta sería igual al valor de 180 y este más X pasaría con menos X. Ahora, ese valor de alfa más beta, que es equivalente a 180 menos X, lo reemplazamos en este paréntesis. Y al reemplazarlo, obtenemos que sería 84 más el valor del X es igual a 2 veces el alfa más beta, que el alfa más beta equivale a 180 menos el valor de X. Aplicando distributiva, en esta parte de la igualdad me quedaría 2 por 180, el valor de 360, más por menos sería menos, 2 por X sería el valor de 2X. Este valor se va a bajar, que sería 84, más el valor de X. Agrupando las variables de un lado y los números del otro lado, este menos 2x pasaría a sumar con el x, me genera un resultado de 3x. Al 360 le tendría que restar 84 porque esto está con positivo, pasaría con negativo, que la diferencia sería 276. El 3 pasa a dividir al 276, entonces 276 entre 3 sería el valor de 92. 3 por 2 es 6, 3 por 9 me da 27. Entonces el valor del X sería el valor de 92. En la siguiente figura, hallar el valor de X. Para ello, lo que haría es prolongar este segmento
y también prolongar este otro segmento para poder apoyarnos. Entonces voy a prolongar este segmento de aquí y también voy a proyectar este segmento de aquí. En esas proyecciones hechas nos damos cuenta que vamos a formar un triángulo, ¿correcto? Vamos a formar un triángulo. Ahora recordemos que una línea recta cualesquiera, por ejemplo, esta es una línea recta, esa línea recta equivale al valor de 180. Lo mismo que esta recta de acá equivale al valor de 180. Pero nos damos cuenta que ya tenemos 160, por lo tanto el resto de ángulo, que sería este ángulo de aquí, valdría el valor de 20 grados. Ya que 20 grados más 160 me daría 180, que es la línea recta. Ahora, recordemos el teorema del boomerang. En el teorema del boomerang es cuando tengamos una gráfica de esta forma. Esto sería el teorema del boomerang. En el teorema del boomerang se cumple que los ángulos interiores van a ser igual al ángulo exterior. En este caso voy a asumir que es un X. Los interiores vienen a ser el alfa más el tita más W, y el exterior sería el valor de X. Cuando tengamos una gráfica de este tipo, es el teorema del boomerang. Nos dice la suma de los tres ángulos interiores es igual al exterior. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podríamos aplicar el teorema del boomerang en este vértice de acá, en el de acá y en este vértice. Los ángulos interiores nos podemos dar cuenta que es 80, 20 y es 10. Si sumamos, sería el valor de 110. Entonces, ese 110 sería el valor de este ángulo, 110. Ahora, por el teorema de la banderita tenemos un interior que es 20 y otro interior que es 110. Sin embargo, el exterior es el valor de X. O es como graficar una figura. Hagamos entonces, aparte, el triángulo que tenemos para poder entendernos de una mejor manera. Sería algo así. Y tenemos en este caso 110 interior y acá sería el valor de 20 grados. El exterior sería el valor de X. El teorema de la banderita, dos interiores nos da el exterior, es decir, el X sería la suma de 110 más el valor de 20. X entonces es igual a 130. Entonces la respuesta para este ejercicio sería 130. En la figura mostrada, el segmento BD es igual al segmento BC y también el segmento BA es igual al segmento BE. Para ello, simbolicemos primero estos segmentos. Nos está diciendo que el segmento BD, que en este caso el segmento BD sería el de acá, vamos a simbolizarlo de esta manera. Este segmento me dice que es igual al segmento BC. Este de acá sería un segmento BC. Por lo tanto, nos daríamos cuenta que en este caso el triángulo B, D y C se convierte en un triángulo isósceles. Es decir, este ángulo podría llamarle un alfa. Entonces este ángulo también podría ser un alfa. En un triángulo isósceles tiene dos catetos iguales y además dos ángulos iguales. Ahora nos está diciendo que el segmento BA, que en este caso el segmento BA sería este segmento. Ese segmento BA es igual al segmento B. Entonces este segmento también tendría la misma simbología. Nuevamente el triángulo ABE se convierte en un triángulo isósceles. Por lo tanto voy a decir que este ángulo es tita
entonces este ángulo también sería el valor de θ. Ahora nos damos cuenta que podríamos aplicar en las grafiquitas, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, podríamos aplicar el método de la mariposa. Me dejo entender. El método de la mariposa. El método de la mariposa tendría una forma más o menos de esta figura. De esa forma. Eso sería el método de la mariposa. Es decir, yo voy a asumir un valor de un ángulo, en este caso un alfa, aquí un θ, en este ángulo un beta, en este ángulo, por ejemplo, un W. Se cumple que en esta mariposa las alas van a ser iguales, es decir, el alfa más el θ es igual al valor de beta más W. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a aplicar el teorema de la mariposita. Para ello, sabemos que una línea recta equivale a 180, pero yo ya tengo X. El resto, que sería en este caso, este ángulo de acá sería el valor de 180 restado menos X. Y esto de acá, opuestos por el vértice, también sería el valor de 180 menos el valor de X. Que es lo mismo decir línea recta 180, como ya tengo X, 180 menos X. Además, en esta gráfica nos dan como datos que este ángulo que es parte de B, vale 50 grados sexagesimales, y este ángulo de aquí, que es otro ángulo parte del B, vale 30 grados sexagesimales. Correcto. Entonces, de acuerdo a esos datos y a las gráficas mencionadas, apliquemos el teorema de la mariposita. Primero, aplicaría el teorema de la mariposa en esta figura. Veamos. Sería desde el vértice B a la, y acá sería desde el D hasta esto de acá, y sería de esa manera. En esa figurita apliquemos el teorema de la mariposita. O sea, sería sumar el alfa más 50 e igualarlo al valor de θ más el valor de 180, pero restado menos el valor de X. Ahora nuevamente aplico la mariposita, pero en las líneas de color rojo. Correcto. Entonces voy a decir que el valor de 30 más el valor de θ debería o es igual al valor de 180 menos X más el valor de alfa. Ahora, lo que haría con estas dos ecuaciones es sumarlas para poder simplificar algunas variables. Observen, lo que haría entonces es sumarlas. Si yo lo sumo, me quedaría de este lado 50 más 30, sería el valor de 80. 80 más el alfa más el θ, del otro lado sería 180 más 180, me daría el valor de 360 menos x, me daría menos 2 veces x. Recordemos que cuando los signos son iguales se suma y se coloca el mismo signo, y sería más el θ, que es el de acá, pero aún sería más el valor de alfa.
Nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad el alfa es positivo, por lo tanto lo eliminamos. Y también nos damos cuenta que el tita y el tita en ambas partes de la igualdad son iguales. Entonces el menos 2x pasó de este lado a ser positivo y de este lado va a ser la diferencia de 360 menos el valor de 80. Me quedaría entonces 2 veces el valor de x es igual a 280. Por lo tanto, el valor de x despejando sería igual al cociente de 280 dividido entre 2, que sería el valor de 140.